Hola a tothom. Anem començant mentre es connecten les últimes persones. Primer de tot, em volia presentar. El meu nom és William Sabin. Soc assessor del programa Acelera Pyme aquí a la Cambra de Comerç de Barcelona. Avui seguim amb tots els webinars d'Acelera Pyme, on la Lorenza Pasca, ella és Marketing Specialist a Zoho, ens explicarà una mica quins són els pilars del CRM. Abans de començar la presentació, volia comentar-vos que si qualsevol de vosaltres, els assistents, teniu qualsevol dubte, qualsevol pregunta, ho podeu fer a través de l'apartat de preguntes i respostes i la Lorenza les respondrà o durant o al final de la sessió. També comentar-vos que la sessió d'avui serà en castellà i res, sense més dilació, li dono la paraula a la nostra ponent. Hola, Lorenza, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues nada, voy a compartir pantalla. A ver. Espero la podáis ver bien. Ahora vemos la pantalla en blanco. No sé qué es esto. A ver, compartir pantalla. ¿Ahora? De momento no. Bien. Perfecto, ahora sí. Vale, perdona. Bueno, buenos días. Lo siento mucho por no poder dar este webinar en catalán. Estoy trabajando en ello y espero que ya al siguiente estar lista. Bueno, mi nombre es Lorenza Pasca y soy parte del equipo de marketing de Zoho España. Y conmigo hoy tengo mi compañero Alejandro, que va a estar contestando cualquier tipo de pregunta podáis tener durante la presentación en el chat. Así que os animo a dejarlas ahí y las que no podamos contestar, las contestaremos al final del webinar. Bueno, y muchas gracias también a la Cámara de Barcelona para darnos este huequito en esta serie de Acelera Pyme. Y nada, no quiero hablar más, quiero entrar ya en el tema. Hoy vamos a hablar de los 6 pilares para identificar el CRM adecuado para vuestra empresa. La agenda de hoy, primero os voy a comentar un poco cuál ha sido la evolución del CRM, empezando desde sus orígenes hasta llegar a cómo es hoy en día. Luego vamos a analizar un poco las diferencias entre los varios sistemas, ¿no? Seguro que algunos habéis preguntado alguna vez por qué debería comprar un CRM o suscribirme a un CRM en vez que seguir utilizando mi Excel de toda la vida o un sistema local. Pues resolveremos un poco esas dudas y luego entraremos a hablar de cuáles son los pilares para que podáis elegir el CRM adecuado a vuestras necesidades. Vamos a empezar con un poco de recorrido al CRM. Esta es una frase que me he encontrado mientras estaba preparando esta presentación, ¿no? Me ha hecho gracia, que es del fundador de Membrane y nos dice que no se imagina una época en la que se tomaban notas de los clientes en tarjetas físicas reales y escribiendo números y detalles a mano. Pero es justo desde ahí donde empieza la historia del CRM. Porque empieza, desde siempre, desde que ha habido comercio, ha existido un CRM, porque siempre las personas que venden o que se dedican a la parte comercial han tenido que tomar datos sobre sus clientes. Así que sea número de teléfono, el email o más información, pues se lo apuntaban en una tarjetita. Para lo que no sepáis qué es un Rolodex, como yo no sabía al principio, pues es esto, es un sistema de tarjetas giratorios donde se pueden apuntar todos los detalles y se puede todavía encontrar en Amazon. Pues a partir de ahí, a partir de Rolodex, se han ido proliferando en los años 70 los primeros ordenadores grandes que han permitido el almacenaje de los datos. Y de ahí, en los años 80, ya vemos la aparición de los PCs, los ordenadores, cada uno tiene el suyo, y la aparición del primer software CRM, que se puede decir que era nada más que un Rolodex digitalizado, que era el ACT de conductores software, que era el primer software, digamos, de gestión de contacto.
Luego, más adelante, vemos que empezamos a ver más ordenadores y sobre todo la introducción de Internet y los equipos de venta y de marketing empiezan a utilizar esos datos para sus operaciones. Entonces aquí nace en los años 90, se acuña la palabra CRM y nace el primer CRM en línea, que es el CRM de Salesforce. Luego, más adelante, en los años 2000, ya vemos que aparecen en el mercado más actores, entre los cuales podemos ver Microsoft, Oracle, Siebel y en el 2005 Zoho CRM. Pero entre aquí también vemos que en los 2000 empiezan a hacer las redes sociales y cómo esos datos también entran a ser parte de los datos que utilizamos en el CRM, impulsando la conectividad en más dispositivos. Pero más adelante empezamos a ver en los años alrededor del 2010 el CRM como lo vemos hoy en día, que es no solo un punto donde encontramos todos los contactos, sino también está integrado para las otras áreas funcionales de la empresa. Tanto, por ejemplo, como hemos dicho, venta, también hay marketing, atención al cliente, financiación, todo. El CRM empieza a ser el centro neurálgico de todas las operaciones de la empresa. Y luego, en los últimos años, hablamos ya de CX, de experiencia del cliente. Esto quiere decir que el CRM ya intentamos dar al usuario, al cliente, una experiencia completa y todo esto lo manejamos desde el CRM. Ahora vamos a ver un poco que si el sistema CRM es la mejor alternativa, pues lo compararemos ahora con otras dos que son las más comunes. Dice, ¿por qué un CRM debería sustituir una hoja de cálculo? Como muchos dirían, una Excel. Pues primero de todo, la entrada de leads en una hoja de cálculo es totalmente manual, vamos añadiendo datos manualmente. En un CRM lo que nos permite es que aparte, bueno, obviamente de insertarlos de forma manual, podemos insertar datos de forma automática. Esto quiere decir integrándolo con, por ejemplo, nuestra página web o cualquier fuente de datos que tengamos, un formulario, dependiendo un poco de los procesos de nuestro negocio. Y además se integra con otras apps que siempre, como pueden ser redes sociales o sistemas de ticketing, que importan datos directamente a nuestro CRM para que también los otros equipos puedan trabajar en ello. Además, un sistema CRM incentiva lo que es la productividad, porque en una hoja de cálculo, una vez que aportamos los datos, no podemos asociar acciones, mientras en un CRM podemos hacer de forma fácil que cada vez que se agregue, se importe unos datos, que X equipo empiece a trabajar en ello, que envíe un correo, que haga una llamada, se puede incentivar la productividad y ver que cada equipo esté haciendo lo que toque para avanzar en esta negociación. Además, muchas veces las hojas de cálculos están limitadas en términos de visibilidad. No sabemos quién aporta cambios, no sabemos qué han cambiado y no se pueden dar diferentes roles dentro de la hoja de cálculos. Esto sí que está permitido en un CRM, donde, por cierto, tenemos un histórico de todo lo que se ha hecho por cada persona y sobre todo podemos dar diferentes niveles de accesos correspondientes a diferentes roles dentro de nuestra organización. Esto nos permite tener siempre visibilidad sobre lo que está pasando dentro de nuestra empresa. Y un punto clave, que las hojas de cálculo tienen un nivel de seguridad limitada, mientras que un CRM, como veremos también después, se ciñe a reglas generales, como puede ser, por ejemplo, las reglas establecidas por la GDPR. Ahora vamos a comparar los beneficios o las ventajas de un CRM en la nube comparado con un CRM local, un CRM basado en un sistema local. Bueno, primero
que todo, en un sistema local es difícil escalar. Si somos una empresa de 2 personas y de repente crecemos y convertimos en una empresa de 20, pues habrá que pedir otra vez un nuevo desarrollo que tiene un coste elevado y sobre todo es limitado. O sea, cada vez que ampliamos plantilla deberíamos de hacer otro desarrollo. Mientras que en un CRM en la nube, la contratación depende del número de usuarios y tiene un coste bajo, porque muchas veces está hecho por suscripción. Entonces, esto es mucho más sencillo de crecer según crezca la empresa. Además, un sistema local nos limita a estar físicamente donde está el sistema, conectarnos en el área de la infraestructura, mientras que un CRM en la nube nos permite conectarnos ahí donde tengamos cobertura de Internet, podemos acceder a nuestros sistemas. El coste, ya hemos hablado un poco antes, pero un sistema local nos cuesta una primera inversión inicial para implementar el sistema y luego todo lo que es mantenimiento, cualquier tipo de coste será añadido. Entonces, supone que la empresa pague los costes iniciales para empezar el CRM y sobre todo cualquier tipo de mantenimiento lo pagaremos y cualquier tipo de mejora o de ampliación de nuestro sistema también será sujeto a mayores costes. Mientras que un CRM en la nube no tiene costes de mantenimiento y hay modelos de suscripción con lo que se paga un coste limitado y dependiente que se ajusta sobre todo al tamaño de la empresa. Como hemos dicho antes, un CRM en la nube tiene dependencia de un sistema de seguridad compartido, que es en este caso la GDPR, y no depende del sistema que hayamos desarrollado. Mientras que un sistema local tenemos que desarrollar también nuestro propio sistema de seguridad con un coste obviamente mayor. Y la última diferencia entre estos dos sistemas son que aquí también cualquier otra plataforma que estemos utilizando, como puede ser un ERP, un sistema de gestión de logística o de cualquier cosa tengamos, cualquier integración dependerá del proveedor si la puede hacer o no y tendrá su coste. Mientras que en un sistema en la nube fácilmente varias aplicaciones entre sí y sobre todo hay integraciones que ya existen, sobre todo con las aplicaciones más utilizadas. Pero ahora quiero entrar ya en el tema de hoy y hablaros de cuáles son los pilares para elegir un CRM adecuado a vuestra empresa. Esto es una de las frases que más escuchamos cuando vamos a hablar con una empresa que todavía no tiene un CRM o que está planteándoselo. Dice, nuestros comerciales odian el CRM que están utilizando. ¿Por qué? Bueno, porque piensan que hace el sistema de venta en personal, porque piensan que no lo pueden modificar, no le pueden dar ese toque personal. Luego piensan que todo lo que vayan a poner se puede ver por toda la organización, entonces que pierden esa parte de privacidad. Luego piensan que poner los datos en el CRM puede suponer un mayor tiempo, o sea que tienen que poner uno a uno los datos, les supone una mayor carga de trabajo y luego obviamente que piensan que es complejo de utilizar. Estas son muchas barreras que los equipos encuentran, pero vemos que todo esto depende muchísimo de qué tipo de CRM hemos elegido y con qué características. Y que esto nos lleva a la pregunta fundamental de qué necesita un CRM para adaptarse a mi entorno y a mi negocio. Esto es lo que consideramos que son los puntos claves para elegir un CRM. Bueno, primero, la simplicidad.
que un poco responde, ¿no?, a una de las dudas que teníamos antes. Luego, la posibilidad de analizar los datos, la posibilidad de conectarse con otros entornos, la garantía de privacidad y seguridad de los datos de nuestros clientes, la movilidad y el precio. Ahora vamos a ver uno por uno todos esos aspectos. La simplicidad es uno de los desafíos, como hemos visto antes, una de las barreras más grandes que tenemos, sobre todo en las empresas que todavía no utilizan un CRM. ¿Y qué consiste? Bueno, consiste en que cuando busquemos un CRM tenemos que buscar algo que sea de aprendizaje rápido y de una fácil adopción. Y sobre todo que sea una plataforma intuitiva. Entonces, fijarnos en lo que es la plataforma, la interfaz, que no tenga una saturación, o sea, no esté llena de botones, que no sea muy difícil encontrar lo que necesitamos. Y con las funcionalidades justas que necesita nuestro negocio. O sea, no tener algo que tenga muchísimas más funcionalidades de lo que necesitamos y tampoco irnos por debajo. Esto es un ejemplo de un CRM muy sencillo que se adapta a pequeñas empresas, que como vemos tiene pocos botones, muy intuitivos y muy visuales. Entonces, esto para recalcar que solo queremos buscar algo que se ajuste exactamente al tamaño y a las necesidades que podamos tener en esa etapa de nuestra empresa. Otra pata fundamental del eje de simplicidad es poder mantener una base de datos de la mejor forma y la forma más limpia posible. Porque muchos sabéis que cuando tenemos muchos datos puede haber muchas repeticiones, muchos solapes, entonces mantenerlos en un único sitio centralizado nos ayuda a verlo mucho más simple. Pero para eso necesitamos la opción de poder, como hemos dicho antes, subir los datos de forma manual, la posibilidad de importar archivos directamente con una serie de datos o de podernos migrar desde otros CRMs o otros sistemas que estemos utilizando. Pero también es clave para esto integrar el CRM con todas las fuentes de datos posibles, como pueden ser formularios, campañas de correo electrónico, en caso la utilicemos como canal de captación de lead, poder cada vez que tengamos un nuevo lead que se pueda registrar en nuestro CRM, desde las redes sociales. Hoy en día vemos que es una de las fuentes principales de captación de lead, entonces es fundamental que se conecte, y desde la telefonía. Además de poderlo integrar con otras aplicaciones que utilicemos para la captación de lead. Pero para que se adapte lo mejor posible a nuestros procesos y a nuestros flujos de trabajo, necesitamos que el equipo de venta gestione sus procesos también de la misma manera en la que lo haría en la versión offline, digamos. Entonces, esto que veis arriba es un ciclo de venta y, por ejemplo, si mi empresa se dedica a la gestión de eventos, necesitamos ciertos hitos, como puede ser una primera cita, quedar con la wedding planner, el primer presupuesto, vuelta a una segunda cita y así. Y entonces poder asignar a cada uno de estas fases unas acciones automáticas que, por ejemplo, cuando se mueva el estado de una negociación de un punto a otro, que nos sugiera algunas acciones. Por ejemplo, cuando ya tengamos el primer presupuesto, que envíe una notificación al comercial para que empiece a hacer follow-up con esa negociación. Y luego podemos asignar por ejemplo, de enviar un correo a los novios con una X plantilla. Todas esas acciones que nos tomarían mucho tiempo las podemos automatizar en función de nuestros procesos de ventas. Y esto es la última parte de la simplicidad, es que lo que decíamos antes, que sea una interfaz muy visual. Aquí vemos Canvas, que es el primer estudio de diseño de CRM, esto es de Zoho, y vemos cómo
cómo puede ser una ficha tradicional, digamos, muy blanca, y una de diseño, donde vemos que es mucho más fácil y claro buscar la información. Y esto se puede hacer una plantilla, por ejemplo, por cada tipología de cliente, por cada tipología de tratativa, de forma que, por ejemplo, este es un caso de real estate y vemos que están todas las propiedades que está valorando esta persona. La segunda pata, lo segundo de los pilares que vamos a valorar hoy es la posibilidad de analizar los datos que tengamos. Los datos son nuestra riqueza principal hoy en día, pero si lo tenemos y no los utilizamos, también es un desperdicio, ¿no? Es un poco una pena. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos datos? ¿Para qué nos sirven, ¿no? El CRM permite hacernos unos cuadros de mando, unos dashboards muy útiles para ver de un vistazo, por ejemplo, cómo está yendo nuestro negocio, cómo va nuestro negocio este mes, o ver en función de las actividades que hemos hecho, cómo priorizar para el siguiente mes y ver dónde enfocarnos mejor. O sobre todo ver anomalías, ver en qué parte del embudo se nos están quedando nuestros clientes, o cómo van si tenemos un negocio temporal, cómo enfrentarnos a la siguiente temporada. Y así es muy útil, o sea, es muy importante cuando a la hora de buscar un CRM, buscar un CRM que tenga la posibilidad de analizar todos nuestros datos. Y cuando digo todo, me refiero a todos, no solo los que estén en el CRM, sino también los otros datos que recogemos desde otras fuentes, como pueden ser desde los datos que recogemos desde nuestra web, por ejemplo, el número de visitas, el número de clic, o los contactos, los datos que tengamos en nuestro centro de atención al cliente, porque todo eso nos enriquece más nuestra base de datos y nos permite también calificar los clientes que tengamos y ver cuáles son más susceptibles a comprar nuestro producto o servicio. Además, hemos visto antes la importancia de tener un sistema conectado para tener una experiencia unificada. Cuando hablamos de experiencia al cliente, nos referimos también a la experiencia del usuario en el CRM. O sea, para una persona que utiliza el CRM a diario, lo que le conviene, lo que es importante es que no tenga que acceder a muchas aplicaciones y tener 1000 pestañas abiertas y una gestión de contraseñas que a veces se hace muy complicada, sino que es útil, es conveniente tener todo dentro de un mismo portal. Entonces, un CRM adecuado lo que nos permite es tener todas las aplicaciones bajo un mismo vistazo, ¿no? en una plataforma unificada. Y esto se puede hacer gracias a las extensiones o las integraciones con otras aplicaciones. Estas son algunas de las más usadas. Zoho, por ejemplo, permite una integración con más de 1000 extensiones con las otras aplicaciones más utilizadas para que todas estén disponibles y visibles dentro de vuestro CRM. Otra pata fundamental a la hora de elegir un CRM es que se ajuste a la nueva legislación para la protección de los datos. Hemos visto antes que los datos son un activo fundamental hoy en día, pero también hay siempre más sensibilidad del cliente para saber qué se hace con esos datos. La ley de la gestión de la privacidad de los datos lo que nos dice es que no podemos utilizar los datos de nuestros clientes si ellos no han dado consentimiento explícito, y además lo podemos utilizar solo para las razones que le hemos comunicado y que ellos han aceptado previamente. Entonces, vemos que se convierte la privacidad y la seguridad de los datos en una pata fundamental a la hora de elegir un CRM, porque nos puede crear problemas si contactamos con alguien que no ha dado su consentimiento. Y sobre todo también para proteger lo que todos queríamos que los demás protegieran para nosotros, son nuestros datos.
Y para ello lo que buscamos es un CRM que nos permita identificar quién da consentimiento. Entonces, incluir en los formularios un pequeño cuadradito, lo que nos diga que esta persona ha dado consentimiento a que le comuniquemos con ellos, y sobre todo también, por ejemplo, por temática, se puede profundizar mucho más en ello para distinguir qué tipo de consentimiento y para qué nos lo ha dado. Y también nos interesa segmentar aquellos clientes que se han dado consentimiento para que procesemos sus datos para campañas, por ejemplo, de marketing. Poder segmentar los clientes según su consentimiento. Aquí sí que voy a hablar un poco del compromiso de Zoho con la privacidad, porque nuestro modelo de negocio está construido alrededor de este eje de la privacidad de los datos. Y por eso hemos tomado algunas acciones, como puede ser que ninguno de nuestros productos tiene anuncios, no veréis nunca anuncios en nuestros productos, también las ediciones gratuitas. Además, en ningún momento vendemos datos de nuestros usuarios a terceros, y no tenemos rastreadores externos en nuestras páginas web, porque eso es una vigilancia que no controlamos y entonces no queremos. Además, Zoho se ha comprometido en alojar todos los datos de nuestros clientes en centros de datos propios para que los datos no sean sujetos a otro intermediario. Y también se ha comprometido en adoptar la ley de privacidad o el conjunto de leyes más estrictos para no solo los países donde es obligatorio, sino que para todos los países se adapta siempre el nivel más estricto de protección de datos. Eso quiere decir que si en algún momento en otro país surgiera otra ley de protección de datos, se adaptaría a toda la empresa. Pero seguimos con las que son las patas para elegir un CRM. Hemos nombrado ya varias, pero una ahora que se ha hecho más importante a raíz de la pandemia que hemos vivido en los últimos años, pues es la posibilidad de trabajar en remoto al 100%. ¿Qué implica en un CRM? Pues poder tener todo accesible en todos los dispositivos, como puede ser un iPad o una tablet o un móvil, y poder acceder sin problemas. Y sobre todo hacer que sea accesible todos nuestros sistemas en cualquier sitio los encontremos gracias a una conexión a Internet. Entonces, tener todo ahí disponible. También que nuestro sistema tenga nos permita comunicarnos internamente en el equipo, poder hacer videollamadas y todo lo que ya estamos acostumbrados, pero que es importante cuando buscamos un CRM que esto también lo tenga integrado. Esto es lo que hemos dicho antes. Pero ahora hablamos de precio, porque muchas veces he dicho antes que un CRM en la nube no tiene que ser más barato que un CRM local, pero ¿de qué precios estamos hablando? Un CRM no tiene por qué ser caro. Muchas veces lo que nos permite un CRM en la nube es buscar tarifas flexibles que se ajustan sobre todo al número de usuarios, y también en función de las características de la empresa tenemos diferentes ediciones. Pero nos interesa también ver cuáles servicios incluyen estas tarifas y enterarnos si necesitamos formación y conocimiento, que también están incluidas en las tarifas. Nosotros tenemos un CRM para pequeñas empresas que de hecho empieza la tarifa para un usuario al mes por 7 euros. Entonces, como vemos, no es una inversión muy grande. Y también tenemos el CRM, que es más para cuando tengamos ya establecidos algunos procesos, que empieza desde 14 euros al mes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Os estaréis preguntando. Pues Begin, he dicho que es un sistema
sobre todo para pequeñas empresas y autónomos, y está más centrado en flujos de venta o trabajo por departamento, mientras que Zoho CRM es una plataforma CRM de extremo a extremo, es digamos más completa y tiene diferentes, se adapta desde empresas pequeñas a empresas muy grandes y tiene varias ediciones dependiendo del estado en el que nos encontramos. Y sobre todo cuenta con funciones y de automatización y personalización que son más avanzadas. Pero lo que nos interesa es que además Begin y Zoho CRM están integrados, entonces en el momento en que nuestra empresa empieza a tener necesidades más complejas, nos podemos pasar de Begin a Zoho CRM con un solo clic. Ahora os voy a contar un par de casos de empresas que gracias a Zoho CRM han podido mejorar sus procesos. Spotahome es una empresa del sector inmobiliario es una startup que era una startup que nace en 2014 y se dedica a la compraventa de inmuebles totalmente online. Entonces, los comerciales, digamos, enseñan los pisos y los apartamentos, tienen que vender todo de forma online. Entonces, ¿cuál era su necesidad? Era organizar y gestionar sus datos de una forma más eficiente y más productiva. Entonces, para ello han adaptado Zoho CRM, Zoho Analytics y Zoho Survey, y les ha permitido personalizar, les ha permitido como tener mucha más eficiencia en sus sistemas y más colaboración entre ellos, entre los equipos comerciales, y sobre todo dar un servicio más atento a sus clientes. Esto se ha llevado a cabo a través de prueba-error y de mejora constante de sus sistemas. Y el segundo caso es el caso de Cultra. Cultra es una empresa de alquiler de motos que ha sido fundada en 2015, que está ya en varias ciudades como Barcelona, Valencia, Madrid, Lisboa y Roma. Y el reto al que se enfrentaban era que tenían múltiples fuentes de captación de lead y necesitaban una única plataforma donde verlos todos y empezar ahí la gestión comercial, ¿no? De hacer el sistema más eficiente. Y también tenían una exigencia de analizar esos datos, de tener control para ver cómo poder mejorar, ¿no? De ver cómo los procesos, cómo se estaban llevando a cabo y cómo el equipo podía hacerlos de forma mucho más eficiente. Y entonces, gracias a Zoho CRM, han podido organizar y hacer más eficiente esta colaboración en equipo. Aquí os dejo un enlace por si queréis conocer más casos de estudio del Zoho en el mundo. Y un poco por último, quería resumir un poco el webinar de hoy con algunos puntos de por qué es importante adoptar un CRM. Bueno, como hemos visto a lo largo de esto, varios estudios dicen que nos cuesta mucho menos retener clientes que buscar nuevos. Entonces, una buena gestión de nuestros clientes es clave, sobre todo si damos una buena experiencia a nuestros clientes a lo largo de todo su camino, a lo largo de su Customer Journey. Además, podemos, gracias también a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, que están incorporadas en muchos CRM, generar mayor ingreso por ventas. Podemos eficientar todos los procesos para individuar cuáles han sido los errores y mejorar tanto desde el punto de vista de recursos humanos como de recursos prácticos. Por ejemplo, darnos cuenta que necesitamos más kits de ventas o necesitamos más personal. Todos estos datos los podemos identificar. Podemos trabajar mucho más en el marketing, creando plantillas de correo, por ejemplo, creando campañas de marketing, y podemos tener una herramienta que nos permite trabajar con un equipo sin importar dónde estemos y en qué departamento estemos trabajando.
Pero todo esto tiene que generar, como decíamos antes, una buena experiencia del cliente. Bueno, y hasta aquí he llegado. Espero que haya sido útil esta charla y estaré aquí si tenéis algún tipo de pregunta. Muchas gracias. Lorenza, en primer lugar, agradecerte. Ha sido súper interesante, la verdad. Creo que ha quedado todo bastante claro, por eso entiendo que no hayan dudas. De todas formas, si hubieran dudas por parte de los asistentes en algún momento, pueden contactarnos con nosotros y nosotros contigo o contigo directamente, evidentemente, a Zoho. Animar a cualquier participante que haga una pregunta si tiene algo que no le ha quedado del todo claro. Y si no, pues Lorenzo, una vez más agradecerte muchísimo tu tiempo, tu dedicación por esta presentación y bueno, y lo enseñado que yo creo que ha sido súper útil. Un placer y nada, animo a todo el mundo a que dejen el Excel y se animen a probar un CRM para sus empresas. Y muchas gracias a la Cámara y nada, nos vemos a la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Hasta luego.